¿Cómo están amigos, hermanos y familia de la comunidad? Que el Eterno me los bendiga. Llegamos a la última lectura de la primera porción del libro de Shemot que lleva justamente el mismo nombre. La porción o parashat, como se dice en hebreo, porción de la escritura, se llama Shemot. Y esta es la última lectura, la séptima lectura, que comienza en el capítulo 5, verso 1 y termina en el capítulo 6, verso 1. Así que vamos a leer la escritura. Dice así: Luego vinieron Moshe y Aarón, estoy leyendo el capítulo 5, verso 1, dice: Luego vinieron Moshe y Aarón y dijeron al faraón: Así dijo Hashem, el Dios de Israel: Envía a mi pueblo para que celebren para mí en el desierto. Respondió el faraón: ¿Quién es Hashem para que yo obedezca su voz para enviar a Israel? No conozco a Hashem ni a Israel enviaré. Y dijeron: El Dios de los hebreos se nos apareció. Déjanos ir en un viaje de 3 días por el desierto y ofrendaremos sacrificios a Hashem, nuestro Dios. No sea que nos mate con la plaga o con la espada. Y les dijo el rey de Egipto: ¿Por qué Moshe y Aarón distraen a la gente de su trabajo? Vayan a atender sus propias tareas. Y dijo el faraón: He aquí que es numeroso ahora el pueblo de la tierra, y ustedes quieren que cesen sus tareas. Dio órdenes el faraón ese día a los supervisores del pueblo y a los capataces diciendo: Ya no darán más paja al pueblo para que fabrique los ladrillos como ayer y como anteayer. Ellos mismos irán y juntarán paja, pero la cuota de ladrillos que fabricaban ayer y anteayer la exigirán de ellos, no la reduzcan, pues holgazanes son. Por eso es que ellos claman diciendo: Vayamos a traer ofrendas a nuestro Dios, que sea más pesado el trabajo sobre los hombres y que se dediquen a él y que no presten atención a palabras falsas. Salieron los superiores del pueblo y sus capataces a hablar al pueblo diciendo: Así dijo el faraón: No daré a ustedes paja, ustedes mismos vayan y tomen para ustedes paja de donde la encuentren, pues no disminuirá su labor en nada. Y se dispersó el pueblo por toda la tierra de Egipto para recolectar rastrojos para paja. Y los supervisores presionaban diciendo: Completen su trabajo cada día su porción, como cuando había paja. Fueron golpeados los capataces de los hijos de Israel, a quienes los supervisores del faraón habían designado sobre ellos, mientras se les decía: ¿Por qué no completaron su obligación de hacer ladrillos como ayer y anteayer, incluso ayer e incluso hoy? Vinieron los capataces de los hijos de Israel y clamaron ante el faraón diciendo: ¿Por qué has de hacer esto a tus sirvientes? Paja no les da a tus sirvientes, pero nos dicen: hagan ladrillos. He aquí que tus sirvientes son golpeados y es un pecado para tu pueblo. Dijo él: holgazanes son ustedes, holgazanes. Por eso es que ustedes dicen: vayamos a ofrecer sacrificios a Hashem. Y ahora vayan a trabajar. Paja no se les dará a ustedes, pero la cuota de ladrillos deberán proveer. Y vieron los capataces de los hijos de Israel su angustia cuando les dijeron: no disminuirán los ladrillos cada día su porción. Encontraron a Moshe y a Aarón parados frente a ellos mientras salían de la presencia del faraón. Les dijeron: que los vea Hashem a ustedes y los juzgue, pues han hecho que hasta nuestro olor sea aborrecible ante los ojos del faraón y ante los ojos de sus sirvientes, colocando una espada en sus manos para asesinarnos. Y retornó Moshe a Hashem y dijo: Mi señor, ¿por qué has hecho el mal a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Desde el momento en que vine al faraón para hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, mas no rescataste tu pueblo. Y dijo Hashem a Moshe: Ahora verás lo que haré al faraón, pues con mano fuerte los enviará y con mano fuerte los expulsará de su tierra. Así termina la primera porción, la parashá Shemot. Y ahora vamos a leer los comentarios que tiene el Humash para esta porción que hemos leído. Viene el comentario del capítulo 5, del verso 1 al 5, dice: Moshe y Aarón acuden ante el faraón. Dice así: tras obtener el apoyo de los ancianos, Moshe y Aarón fueron a transmitir el mensaje de Dios al faraón, pero éste no quiso escucharlos tal como Dios le había predicho a Moshe. Verso 1, el comentario dice: ¿dónde estaban los ancianos en este momento? Habían acompañado a Moshe y a Aarón cuando ellos se dirigían a ver al faraón,
Pero gradualmente les empezó a invadir el miedo de tener que enfrentarse al rey. Uno por uno abandonaron la comitiva hasta que al final no quedó nadie. Por eso, cuando Moshe ascendió a recibir la Torá en el Sinaí, a estos ancianos temerosos no se les permitió acompañarle. Comentario al verso 2 dice, la reacción de rebeldía del faraón adoptó tres formas. Número 1, dijo, ¿acaso piensan que este Hashem de ustedes es tan poderoso como para que yo tenga que obedecerle? Número 2, dijo, en toda mi vida no he oído hablar de un Dios que se llame Hashem. Y por último dijo, e incluso en el caso de que sí haya oído hablar de él, aunque él me lo pida, nunca voy a permitir dejar ir a toda una nación de esclavos. Dice el comentario al verso 3. Ellos respondieron al rey con los términos que Dios le había ordenado a Moshe que empleara. El faraón afirmó no haber oído hablar de Hashem, y por eso ahora Moshe habló de el Dios de los hebreos, implicando que incluso el faraón debería comprender que cada nación tiene su propia deidad a la que le debe lealtad incondicional. Rashi explica que la amenaza de muerte que Moshe mencionó era en realidad para Egipto, y presumiblemente así fue como le entendió el faraón. Pero por respeto a la monarquía, Moshe no le dijo en forma directa. Sin embargo, Ibn Ezra y Esforno comentan que Moshe le estaba advirtiendo al faraón que si se desafiaba la voluntad de Dios, entonces todos los involucrados, tanto judíos como egipcios, sufrirían las consecuencias. Viene el comentario a los versos 4 y 5, dice, el faraón se negó a siquiera considerar el pedido, si bien demostró un mínimo de respeto al dirigirse a los dos líderes judíos, llamándolos por su nombre, puso fin a la conversación de manera tajante y los reprendió por interferir en la economía egipcia, acusándolos de provocar que los obreros judíos se escudaran en fantasías de un supuesto servicio divino como una excusa para su holgazanería. En el versículo 5 los criticó sobre un punto adicional. La nación judía es demasiado grande como para que él considerara siquiera la posibilidad de una salida en masa por 3 días. Si Moshe hubiera pedido que liberara a 1000 hombres unos cuantos días, tal vez el faraón lo habría pensado, pero dejar salir a todo un pueblo era inconcebible. Por eso, Moshe y Aarón dejan de ocasionar problemas. Por eso, Moshe y Faraón dejen de ocasionar problemas y vuelvan a sus labores. Al decir esto, Moshe y Aarón, el faraón, al decir esto a Moshe y Aarón, el faraón obviamente se estaba refiriendo a sus propias responsabilidades domésticas, puesto que los levitas en ningún momento fueron esclavizados. Es por esto que Moshe y Aarón eran libres de ir y venir a su antojo. Hago un comentario personal, o mejor dicho, un comentario para el conocimiento. Los levitas, es decir, los hijos de la tribu de Leví, no habían sido esclavizados en Egipto. Eran considerados sacerdotes del pueblo del pueblo israelita, del pueblo de los hebreos. Entonces, como Moshe y Aarón pertenecían a la tribu de Leví, eran considerados como sacerdotes y tampoco habían sido esclavizados. Por eso es que, como dice aquí el comentario, ellos andaban libremente, entraban y salían ante la presencia del faraón. Bueno, termino mi comentario, vamos a leer lo que dice el comentario al verso 6 al 17 y dice así. El faraón incrementa la carga del pueblo. Convencido de que el pueblo simplemente buscaba excusas para desatender sus responsabilidades, el faraón decidió que la mejor forma de neutralizar las provocaciones de Moshe era obligar al pueblo a trabajar con tanta dureza que no tendrían ni tiempo ni fuerzas para prestar atención a sus falsas palabras. Or Ahaim sugiere que el faraón argumentó que el pueblo al parecer no estaba trabajando con los mismos rigores que antes y que por eso querían ofrendar sacrificios de gratitud a Dios, sino de que tenían que estar agradecidos. Por eso decidió que debían trabajar más duro. Comentarios del verso 13 al 21 dice, los supervisores establecían las cuotas de producción y hacían responsables a los capataces de exigir el cumplimiento de las mismas. Un pequeño paréntesis aquí. Los supervisores eran egipcios puestos como autoridad sobre los capataces, que eran hebreos, ¿no? Capataces que estaban eh,
supervisando o manejando el trabajo de los hebreos, ¿no? Dice, los supervisores establecían las cuotas de producción y hacían responsables a los capataces de exigir el cumplimiento de las mismas. Si los esclavos no cumplían con las aportaciones exigidas, los egipcios golpeaban a los capataces judíos. Esto es similar a la estrategia que se empleó durante persecuciones antisemitas en épocas posteriores, cuando obligaban a los judíos a maltratarse mutuamente. Pero los capataces se sacrificaron para proteger a sus hermanos judíos y aceptaron estoicos los azotes, negándose a tomar represalias contra los judíos ya de por sí agobiados y sobrecargados de trabajo. En virtud de la devoción que demostraron por sus hermanos, los capataces fueron elegidos para que fueran los ancianos durante la travesía por el desierto. Así es como la Torá nos enseña que el camino al liderazgo se construye con abnegada devoción al pueblo, no con ánimos de vanagloriarse. Sigue haciendo el comentario el Humash, versos 15 a 18, y dice, contrariamente, verso 16 del comentario dice, contrariamente a tu afirmación de que no estamos haciendo nuestro trabajo, se nos trata con injusticia, y esta arbitrariedad le será achacada a tu pueblo. Esto es un eufemismo para el propio faraón como un pecado. Según Esforno, la protesta de los capataces se traduce de la siguiente manera. Tus propios siervos judíos son golpeados y los pecadores egipcios, es decir, los supervisores, son tu pueblo. Por lo tanto, es responsabilidad del rey proteger tanto a las víctimas como a aquellos que son forzados a cometer el delito de abusar de ellos. Continúa el comentario del verso 20 al 23 y dice, los capataces judíos sentían que Moshe y Aarón eran responsables del giro negativo de los acontecimientos y del empeoramiento de la situación de los judíos, sintiendo que en efecto solo les había causado daño a sus hermanos. Moshe puso la conducta de Dios en tela de juicio. En cierto sentido, vemos aquí la intensa abnegación de Moshe en todo lo que concierne a los intereses de Israel y hasta se atreve a reprocharle a Dios debido a que no puede tolerar ver sufrir a su pueblo. Verso 22 dice, Moshe se refiere al Eterno como mi Señor. Dice aquí el comentario, Moshe no usa el nombre inefable que representa la compasión, porque como dice después, es incapaz de percibir compasión en el trato que se le dispensó a Israel desde el momento en que llegó Moshe a implorar la redención de su pueblo. Moshe sentía que tenía derecho a quejarse, como diciendo, si tú planeabas empeorar la situación, entonces, ¿para qué me enviaste? Rabenu Hananei interpreta la pregunta de Moshe en forma diferente. No es que Moshe consideraba a Dios responsable por el recrudecimiento de la persecución. No es solo que el Dios misericordioso le haría a su primogénito, sino ¿por qué permitiste que se le hiciera este mal a tu pueblo? Moshe entendió que el malhechor era el faraón, pero no entendía por qué Dios había permitido que esto ocurriera. Su pregunta refleja el eterno dilema de por qué los malvados prosperan mientras que los justos sufren. Interesante comentario personal, ¿no? Interesante esta parte. Y si el Eterno lo permite, vamos a estar compartiendo un interesante estudio sobre Job, sobre el libro de Job. ¿Por qué los malvados prosperan mientras que los justos sufren? Comentario del verso 23 dice, si bien Dios le había advertido que el faraón se negaría a liberar a su pueblo, Moshe pensó que el proceso de redención sería mucho más acelerado. Se imaginaba que el faraón se negaría y entonces Dios inmediatamente le traería encima las plagas que quebrantarían su resistencia por completo. Moshe obviamente no esperaba que el sojuzgamiento se volviera aún más penoso. Entonces queda claro que todavía no había llegado el momento predestinado para la redención, pero en ese caso, ¿para qué Dios lo habría enviado en forma tan prematura? Or Ahaim añade que al decir hablar en tu nombre, Moshe quería esgrimir un nuevo argumento. Al intensificar la esclavitud inmediatamente después de que Moshe le dijera al faraón el nombre de Dios, Hashem, el faraón estaba demostrando su desprecio por Dios, lo que constituía una profanación de proporciones tan descomunales que Dios debía ponerle coto de inmediato a esa situación, ¿no? Entonces, comentario personal, cuando Moshe menciona el nombre de Hashem,
para que el faraón se niegue o desconozca al Dios de los hebreos, entonces eso iba a significar una desobediencia aún más grande, lo que iba a incrementar el castigo sobre el faraón, ¿no? Comienza el capítulo 6 y vamos a leer el comentario del verso 1 y dice: en su manifiesta crítica a la conducta de Dios, Moshe había hablado con impertinencia, algo que Abraham nunca había hecho, incluso cuando parecía tener buenos motivos para ello. Dios le había dicho a Abraham que Isaac sería su único descendiente y luego le ordenó que lo colocara en el altar. Pero Abraham no se quejó. Por haber demostrado impaciencia y desconfianza, Moshe iba a perder una apreciada oportunidad. Ahora iba a ver la salvación de Dios, pero no iba a vivir para ver la salvación posterior de Dios, cuando subyugaría a las 7 naciones cananeas y llevaría al pueblo judío a Eres Israel. Continúa el comentario diciendo: a veces Dios hace prosperar a los malvados para que se les acumulen los castigos para el futuro. Del mismo modo, deja sufrir a los inocentes para que después se merezcan una recompensa mayor. Eso es lo que Dios le dijo a Moshe en respuesta a su pregunta. Y dijo el Eterno: ahora verás la salvación. La invencibilidad del faraón es un fenómeno pasajero. Él está a punto de sentir la ira de Dios en su máxima expresión y el dolor de Israel también es pasajero. El pueblo está a punto de presenciar una redención en la cual sus descendientes hallarán aliento y motivación a lo largo de la historia. Esto debería consolarnos y dotarnos de la perspectiva adecuada para lidiar con nuestro actual exilio. Cuando la redención de Egipto estaba por comenzar, la persecución empeoró. Lo mismo ocurre en la actualidad y esa también es la visión con que debemos contemplar los fenómenos históricos. Es posible que Israel sufra cada vez más intensamente, pero también es muy posible que esas sean las últimas tinieblas antes de que despunten los albores de la redención. Y es muy probable que esto signifique, tal como ocurrió en Egipto, que Dios está aumentando nuestro sufrimiento solamente como una forma de allanar el camino para que comience la era mesiánica. Así termina la última lectura, la séptima lectura de esta porción, Shemot. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.